Gracias por mantener la sintonía. Nos acompaña el diputado Demóstenes Martínez. Él es de Santiago, la circunscripción número 2. Él es del PLD. Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Leila, Miguel Guerrero. Un grato placer y privilegio para mí compartir con ustedes y con tanta gente que les sigue. Gracias. Bueno, eso es mutuo. Muchas gracias. Gracias, muchas Vi gracias. en la prensa de hoy que tú eras uno de los diputados que estaba ayer en el llamado paredón moral frente al Congreso, pidiendo respeto a la Constitución, con el tema de la posible reforma para la repostulación. ¿Cuál es tu motivación y tus argumentos? Bueno, es una iniciativa del diputado Pedro Botello, que ha estado trabajando este tema del paredón moral, y lo que consiste es, él ha publicado, y nosotros estuvimos ahí acompañándole y dando respaldo a esta iniciativa, él ha publicado el listado de los nombres de las personas que se han comprometido con no reformar la Constitución de la República. Esto, un poco de acuerdo al criterio que él ha establecido, evitar de que una de esas personas que están en ese listado pueda pasar a otro listado por mecanismos, digamos, no de convencimiento. No santo. De firme a firme. Sí, por ejemplo, una persona que esté de acuerdo con una reforma a la Constitución no está en ese listado, ni tampoco estará en el paredón. O sea, no se trata de lo que son pulcro y no pulcro, sino lo que han fijado posición y lo que posteriormente cambien de posición. A eso que él se refiere con la parte del paredón. Bueno, y públicamente hemos asumido un compromiso de defensa, en el caso nuestro, y que estamos acompañando al presidente Leonel Fernández, de defensa a que no haya una reforma a la Constitución de la República de manera consecutiva, como se ha mencionado. El argumento principal del expresidente Fernández con relación a la eventualidad de una reforma para permitir que el presidente Medina sea candidato, no necesariamente a la reelección depende del voto. Por supuesto. Claro. Se basa en el hecho de que el ejercicio prolongado del poder es perjudicial para la democracia y constituye una amenaza. A mí me parece muy simpática ese pronunciamiento porque se refiere en el caso de Medina a un tercer mandato que ya el presidente Fernández tuvo y aspira a un cuarto con vocación de un quinto. Es decir, a mí me parece que el argumento base del pronunciamiento y del planteamiento del doctor Leonel Fernández es muy débil, especialmente porque la Constitución de la República, la reforma de la Constitución de la República en sí mismo no constituye una violación de nada, porque la Constitución misma establece los mecanismos y los requisitos para su reforma. No estamos hablando de una piedra, sino de un texto viviente, ¿no? Que puede ser reformado, porque si no, las cosas no cambiaran. Todo el mundo, todo cambia. En la materia nada es estático, todo se reforma, ¿no? Hay un principio básico que sabemos de que estamos en la primaria. Sí, bueno, dos cosas con la pregunta que me hace. Lo primero es que el presidente Leonel Fernández, esa no es su motivación fundamental, decir que por un ejercicio prolongado del poder. Él hizo esa motivación cuando se le propuso en el año 2012 modificar la Constitución para él continuar por un tercer periodo. Él decía que un tercer periodo en ese momento, el año 2012, de forma consecutiva, no era saludable para la democracia en la República Dominicana, y máxime si él tenía que abocarse a una nueva reforma de la Constitución de la República. Lo que estamos cuestionando en el caso de ahora no solamente es la prolongación, es que estamos hablando del presidente Danilo Medina, con el cual nosotros nos identificamos con su obra de gobierno y defendemos y apoyamos lo que hace el presidente Danilo Medina, pero estamos en desacuerdo en que haya propiciado en el año 2015 una reforma a la Constitución de la República para presentarse de nuevo, y que ahora en el año 2019 muchos de sus allegados, porque el presidente no se ha pronunciado al respecto, estén promoviendo de manera activa una segunda reforma a la Constitución de la República. Pero nadie ha sometido un proyecto todavía. No lo han sometido y amenazan con hacerlo permanentemente. Allá en el Congreso. Pero es que una reforma a la Constitución de la República, aunque no sea una piedra, no puede ser sometida a un concurso de popularidad. Ahora, yo endosaría... El país está diciendo... Diputado, yo endosaría... Que está yo endosaría la posición del doctor Leonel Fernández si él no fuera candidato. Porque el espíritu de su planteamiento
es muy personal, muy particular. Pero que él no tiene limitación constitucional. Bueno, porque él la eliminó. Porque en el 2012, la Constitución del 2010 eliminó la prohibición que pesaba sobre él. Él se rehabilitó, se habilitó y prohibió que su sucesor tuviera el privilegio que él ya tuvo, que fue de reelegirse. Sí, y vino el presidente Danilo y la modificó para poderse reelegir. Posición anterior. Sin embargo, la motivación, y usted como un historiador que he leído parte de sus libros, tenemos que reconocer que la motivación. Yo debía preguntarle cuál le gustó, cuál no le gustó. Sí. Bueno, usted escribió sobre el profesor Juan Bosch y como seguidor del golpe de Estado, entonces como seguidor del profesor Juan Bosch, le he leído y me ha agradado mucho y lo cito con mucha frecuencia algunos de los pasajes de lo que está escrito. Pero la motivación de la Constitución del año 2010, don Miguel Guerrero, en nada tiene que ver con las motivaciones de la Constitución del año 2015. En la Constitución antes de 2010, la Constitución tenía 177 artículos. Una modificación integral, 2 años discutiéndose por toda la geografía nacional, municipio por municipio. Saber que en San José de las Matas, en Santiago, había un grupo de personas discutiendo qué querían para la Constitución de la República, en Jánico, en Sabana Iglesia, en cada rincón de la República Dominicana. Parimos la Constitución más moderna que conoce la República Dominicana, que es esta del año 2010. Debo decirle algo más. El presidente Leonel Fernández no introdujo una modificación a la Constitución de la República del 2010 para poderse habilitar. Eso surgió después en los debates en el llamado Pacto de las Corbatas Azules, pero como una iniciativa del presidente Leonel Fernández para incluir que él pudiera presentarse. Eso no es pero el texto que aprobó el Congreso, la Asamblea Revisora, el Congreso de la República, la Asamblea actuando como Asamblea Revisora, fue totalmente diferente al proyecto, al borrador que presentaron los 13 juristas que él había designado con tal fin. Totalmente diferente. No, básicamente conserva toda la esencia de lo que los juristas plantearon. Yo tengo ambos textos. Sí. yo lo tengo también y conserva básicamente la esencia de esos textos que se plantearon. Desde hasta lo del preámbulo. Que ahora, fue no corre riesgo la posición de las dos posiciones, la posición de aquellos que promueven la reelección de Medina y aquellos que promueven el regreso del doctor Leonel Fernández. ¿No ponen en peligro la unidad partidaria? No, la unidad partidaria no está en peligro, porque lo que nosotros estamos reclamando es el respeto a la Constitución, el respeto a la institucionalidad, el respeto a los acuerdos. El PLD, Leila y Miguel llegaron a un acuerdo firmado por esos miembros del comité político, y en el punto número 1 de ese acuerdo está lo que dice la Constitución del año 2015 con su transitorio de que el presidente no puede volverse a presentar. No solamente firmado por los miembros del comité político, validado por el comité central, validado por el Congreso Nacional de Dirigentes del PLD, y alguien impugnó este acuerdo y fue al Tribunal Superior Electoral y fue validado también por el Tribunal Superior Electoral. El transitorio, muchos abogados, y yo creo que esa es tu profesión, ¿verdad? Tú eres abogado. Sí, así es. Han entendido que hay una vulneración al principio de igualdad con el transitorio, porque prácticamente lo personaliza en Danilo Medina. No existe la posibilidad de llegar a un acuerdo para modificar la Constitución, para eliminar el transitorio, no para que Danilo se repostule ahora, pero sí para mantener una Constitución que no vulnere el principio de igualdad. No, es que no vulnera en absolutamente nada el principio de igualdad, porque los derechos políticos no son derechos fundamentales. La Constitución de la República, y así ya se ha explicado, de hecho hay 2 sentencias del Tribunal Constitucional Dominicano, al margen de la opinión de algún jurista. Hay 2 sentencias del Tribunal Constitucional Dominicano que dicen que ese no es un derecho fundamental y que la Constitución no puede declararse inconstitucional. ¿Qué pasa con el artículo 74 de la Constitución de la República, que habla del ejercicio de ponderación cuando 2 derechos fundamentales están en pugna? Si tú pones en pugna el transitorio de la Constitución con otro derecho fundamental, como el derecho a la igualdad, y le da prevalencia al derecho de la igualdad en detrimento de lo que establece el transitorio, entonces tendríamos que expulsar de la Constitución de la República
no por una reforma a la Constitución, sino expulsarla pura y simple por su no aplicación, ese transitorio de la Constitución. Sin embargo, cuando dos derechos fundamentales de verdad, no ese que es un derecho político, cuando dos derechos fundamentales de verdad entran en pugna, no se expulsa de la Constitución el que sale perjudicado en ese momento. Digamos, un ejemplo que se utiliza mucho es el caso de que había piojos en una escuela de Colombia y el Tribunal Constitucional tuvo que conocer el caso porque por razones de salud se determinó cortarle el pelo a todos los niños. Sin embargo, había una niña de origen indígena que defendió ante el Tribunal Constitucional su derecho a la personalidad y que no podía cortársele el pelo. Finalmente, el tribunal decidió que había que cortarle el pelo porque él prevalecía el derecho de la salud por encima del derecho a la personalidad. Pero el derecho a la personalidad no quedó expulsado de la Constitución de la República. Asimismo pasó aquí con Vaqueró, que exigió no cortarle el pelo porque esa era su personalidad. La Procuraduría se lo cortó antes de la sentencia, pero le dio ganancia de causa al caso de Vaqueró, defendiendo, una cosa, pero no expulsa de la Constitución otros derechos, como sí pasaría con ese transitorio. A ti obviamente te gusta la historia y Miguel es historiador, así que en realidad yo la pregunta... Y felicito a don Miguel porque pasó ya sí. También... La pregunta yo quisiera hacérsela a los dos, porque ustedes saben más de historia que yo. En la historia reciente política dominicana, ¿ha habido algún caso donde un presidente haya intentado modificar la Constitución y no lo logre? Bueno, yo puedo decir... No tengo la información a mano. Hay. Que yo sepa, no hay. O sea, que un presidente haya querido modificar la Constitución e introduzca el proyecto y no pase. Sí, solamente dos presidentes en la época reciente, digamos, después de la caída de Trujillo, han modificado la Constitución para reelegirse, específicamente para ese tema, que es el caso de Hipólito Mejía y el caso del presidente Danilo Medina. Pero nosotros tenemos el caso reciente en el Congreso de la Ley de Partidos Políticos, que el Senado de la República lo aprobó de una manera y cuando llegó a la Cámara de Diputados, el presidente Danilo Medina se vio precisado a enviar una carta a la Cámara de Diputados para buscar otras alternativas diferentes a la que él pretendía con la ley de partido. Y porque acuérdense que se había aprobado primarias abiertas, obligatorias y simultáneas para todos los partidos. Esa fue la intención y lo que se aprobó en el Senado. En la Cámara de Diputados, por no haber la cantidad de votos suficiente y la firmeza que plantamos un grupo de legisladores, entonces se buscó como alternativa que las primarias abiertas fueran una de las opciones, no la opción obligatoria. Y el presidente Danilo, en un ejercicio democrático, cedió en esa parte. Eso mismo pasaría con una reforma a la Constitución de la República ahora. No están ni las condiciones externas, no hay la licencia social. Todas las encuestas dan 71, esta última, 73, la CISA, 68, la Galo, todas las diputado, encuestas. ¿no le parece que la oposición interna al presidente Medina es muy ácida? ¿No le parece que es demasiado ácida? ¿No cree que eso puede, en una oportunidad, el ministro administrativo de la presidencia dijo que ese tipo de oposición estaba dejando heridas? ¿No cree usted que esas heridas van a resultar muy difíciles de cicatrizar, no? Yo he criticado aquí una posibilidad de reforma a la Constitución y que nosotros estamos sin marcha atrás en ese proceso. Pero también he dicho en este programa que me identifico con el gobierno del presidente Danilo Medina, que es nuestro gobierno, que está haciendo una gran obra. Pero eso a veces no quieren escucharlo. Cuando uno habla de que vamos a defender... No, que pero no haya... tú no eres sectario, tú no eres beligerante, pero mucha gente de la corriente leonelista lo es. Cuando nosotros hablamos de que vamos a defender que la Constitución sea respetada, eso no es un ataque al presidente Danilo Medina, porque de hecho él mismo se ha comprometido con eso, ha jurado ante Dios. Nosotros podemos cuestionar un entorno del presidente que quiere empujar, el presidente aún no ha hablado del tema, pero decir que se respete la Constitución de la República no es un ataque al presidente Danilo Medina. Ahora, con el nivel tan alto de rechazo que tiene el expresidente Leonel Fernández, la mejor opción no sería buscar una alternativa que no sea ni uno ni el otro en el partido. Lo que pasa es que el nivel de rechazo del presidente Leonel Fernández está por debajo de su nivel de encanto. Y la verdad es que todas estas encuestas... Eso es poético, eso. Sí. Nivel de encanto. Sí, su nivel de encanto, porque ¿qué dice la Galo?
recientemente que un 53% de la población votaría por Leonel. Es decir, que ganaríamos con el presidente Leonel Fernández. Su nivel de encanto es muy superior. ¿Qué dice esta encuesta? En primera vuelta. ¿Tú crees que ganarían en primera vuelta? En primera vuelta. Porque en una segunda se complica el tema. Dice la Gallup, ¿verdad? Esta Gallup que salió ahora. Y esa misma Gallup dice que si el candidato fuera el presidente Danilo Medina, que lograra modificar la Constitución, hay un 64% de la población que no votaría por él. Dice la encuesta Gallup de esta semana pasada ahora. Es decir, que los niveles de encanto del presidente Leonel Fernández son superiores a cualquier tasa de rechazo que pueda tener un mandatario que ha ejercido el poder por 12 años. Yo voy a decir algo que he dicho, que he llamado la atención sobre algo que deberíamos pensar detenidamente. En las elecciones pasadas votaron cerca de 400.000 personas por primera vez. Gente, muchas de ellas, que no habían nacido todavía cuando el presidente Fernández tenía 2 años en la presidencia. Así es. ¿No le parece que nos estamos frizando en el pasado? Sí, nos frisaríamos en el pasado si nosotros tuviéramos a un Leonel Fernández que fuera la misma persona del año 96 y tuviéramos la misma república del año 96. Es la misma persona, solo que más viejo. No solamente más viejo y más maduro, sino con más experiencia, más formación, más capacidad, más disposición, más comprensión. Ha salido a escuchar a un pueblo para también aprender del pueblo, como él ha estado diciendo, y la República Dominicana también ha cambiado. Y una mano experta como la del doctor Leonel Fernández serían las adecuadas en los actuales momentos para seguir dirigiendo el país. En los niveles que lo está dejando el presidente Danilo Medina, mal haría la República Dominicana echar hacia atrás, devolver todo el avance y desarrollo. Tiene que continuar una mano, un producto como el caso de Leonel Fernández, capacitado. Yo no conozco, don Miguel, una persona más actualizada que el doctor Leonel Fernández. Yo creo que usted debería ser el portavoz del sector. Mire, a nivel de innovación, de educación, de tecnología, hablemos con Leonel sobre tecnología para ver cuáles de estos candidatos, no importa su edad, sale con Leonel Fernández hablando de tecnología, hablando de innovación, de creatividad, de progreso, de educación, de las nuevas tendencias de educación. Es un hombre completamente actualizado. Sin embargo, se opuso al 4%. No se opuso. Mire cómo salió hoy. Bueno, el tiempo se nos agotó. En primera plana sale hoy de que los estudiantes de sexto tienen problemas en matemática, en social, y Leonel Fernández lo que ha abogado es por la calidad de la educación. Ahora Danilo ha hecho las escuelas, Leonel trabajará en esa calidad. Gracias por acompañarnos en esta mañana, Demóstenes. Gracias a ustedes, me he sentido muy privilegiado por esta oportunidad. Bueno, el privilegio es mutuo, insisto. Miguel gracias. y yo nos despedimos ya Así por es. hoy, el tiempo se agotó, pero les deseamos a ustedes que pasen un muy feliz resto del día y por supuesto esperamos mañana contar con su sintonía en otra entrega de este programa.